Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que la abra conmigo en Job capítulo 4, versículo 6. Job 4, 6. El día de hoy haremos una pausa en la serie que llevamos domingo a domingo, que se titula Descubre el inmundo que hay en ti. Si usted quiere descubrirlo, acompáñanos todos los domingos en las reuniones generales, en la de las 9 y en la de las 11:30. Pero el día de hoy vamos a hacer una pausa en esta última reunión o último domingo del año, y vamos a ver este tema que es cómo sobrevivir el 2021. Job 4:6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Como dije, este es el último domingo del año, prácticamente se acabó el 2020, estamos ya un par de días de terminar. Alguien dice por ahí amén, como que ya le urge que se acabe el 2020, ya nos urge, ¿verdad? Y cada fin de año es una oportunidad que tenemos para apretar ese botón de reinicio, el restart button, ¿verdad? No sé si tú eres como yo, que cuando tienes un aparato electrónico y empieza a fallar, pues ¿qué haces? Pues lo desconectas, lo apagas y lo prendes. El viernes estábamos antes de empezar la reunión y aquí a Javier le empezó a fallar el teclado. Me dice, no sé, ¿qué le hago? Le pico y le pico. Me dice, tú que sabes mucho, ayúdame. Le digo, sí, lo apago y lo prendo. Le digo, no sé mucho, nomás sé que si haces eso, algo puede pasar y a lo mejor se arregla. Y bueno, sí, ¿qué crees? Se arregló. A veces ocurre. Y para eso los que diseñan equipos electrónicos inventaron un botón que se llama botón de reinicio, para que no tengas que ir y desenchufarlo, volverlo a enchufar, sino apretar ese botón de reinicio. Y para muchos este fin de año es esta oportunidad de apretar ese botón de reinicio y comenzar con nuevos bríos el año que va a iniciar. Para muchos ese es un tiempo bueno para eso. Y quiero aclarar que para Dios no hay tiempo, ¿sabe eso? Dios no habita en el tiempo ni en el espacio. Somos nosotros los mortales, somos nosotros los hombres, los humanos, quienes habitamos en el tiempo, en el espacio. Y bueno, pues tenemos este tipo de ciclos que se cierran, los cuales, repito, para Dios pues no existen, ¿no? Y este año en lo particular pues fue distinto. Este año fue particular precisamente, a diferencia de otros. Yo no sé cuántos años tiene usted, yo tampoco pretendo decirle mi edad, no importa, no es relevante para nada. Sobre todo a las mujeres no les gusta esa idea de revelar la edad, pero sí estoy seguro de que usted nunca había visto un año como este, un año en donde parece como que todo se juntó. Este año el mundo se paralizó, y lo digo literal, y usted lo sabe, ¿no? El mundo se paralizó. Hay veces que se paraliza la colonia, ¿no? ¿Te ha pasado? Que se va la luz y no ves nada, o se va el agua y pues los niños dicen yes, porque no nos tenemos que bañar, ¿no? Y los adolescentes más, pero pues se paraliza la colonia, se paraliza nuestra vida. Hay veces que nuestras vidas o nuestro mundo, nuestro mundito se paraliza y me quedé sin trabajo, estoy ahorita en un tiempo de incertidumbre, no sé qué va a pasar. Eso es en lo personal, a veces nos ocurre. Pero esta vez no fue así, no fue ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo laboral, un bache, un estancamiento, fue a nivel global. Todo el mundo se paralizó. Nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. Algunos no sabíamos lo que era eso, como nosotros que andamos siempre, como decimos, de pata de perro. Para los que no saben qué significa, en el griego quiere decir andamos por todos lados siempre, por toda la ciudad, mi esposa y yo, mi familia, andamos visitando hermanos y andamos por todos lados. No es como que nos movemos en una misma región, en una misma área. Pues experimentamos eso, encerrarnos en nuestra casa. Por un día está bien, pero ya 3, 4, 5, y bueno, es algo que vivimos, ¿no? El estar conviviendo mucho nosotros mismos, con los hijos, con la familia, es algo que anhelábamos, pero también anhelábamos como que ya se acabara, ¿no? Y volver a la normalidad. Estábamos pues poniendo nuestros planes en espera durante este año. Empezó el 2020 y empezamos, según nosotros, a darle marcha a los planes que habíamos hecho, y los tuvimos que dejar en espera. Precisamente hace un año nos pusimos a planear cosas para la iglesia, eventos que íbamos a tener, cosas que íbamos a hacer. Y bueno, también nosotros, la iglesia, se pusieron en espera. Muchos planes quedaron allí en hold. Y quiero aclarar que aunque las formas cambian, o sea, a lo mejor no nos reunimos por un tiempo presencialmente, pero lo hacíamos pues a través de transmisiones. Aunque teníamos discipulados en salones, y nuestros salones son chiquitos, les caben 30 personas a cada uno, y cambiamos el formato para hacerlos ahora en una sala virtual, en Zoom, caben más, ¿verdad? No hay que limpiar, no hay que invitarles galletitas ni nada, está maravilloso, ¿no? Aunque las formas cambian,
el propósito sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo el mismo. Es decir, el Señor no dice, bueno, yo dije que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tenían el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero si viene una pandemia, pues cambia, ahora va a ser otra. Y no, eso sigue estando escrito, no cambia, sigue estando allí, aunque los métodos, las formas pueden llegar a cambiar. Y eso es en cuanto al encierro, al detener nuestros planes. Pero después empezamos a ver algo que fue la primera secuela de este encierro y de este particular 2020, y fue la crisis. Antes de que golpeara la enfermedad, antes de que golpeara la muerte, la crisis y los estragos de esta pandemia comenzaron a sentirse. Algunos simplemente no regresaron a sus trabajos porque los negocios cerraron, otros quienes tenían negocios, quienes tenían empresas que dependían del flujo de personas y de gente, simplemente se detuvo, se paró y estábamos así como que en 2 semanas ya, y en 2 semanas ya, y seguimos, ¿verdad? Todavía esperando a que todo supuestamente vuelva a la normalidad. Y para muchos entonces el encierro implicó una gran pérdida económica. Muchos negocios no sobrevivieron los primeros meses de cuarentena, algunos restaurantes cerrados, otros negocios pues, que tú veías ahí fluyendo y produciendo, simplemente se quedaron vacíos. Y después vino la enfermedad. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no era una conspiración de los Illuminatis y todos estos rollos que salen por ahí en Facebook, ¿no? Que el anticristo y conspiraciones y no sé qué. Pues no, nos dimos cuenta de que era un virus real, de que el virus es real, que no era una estrategia política, no, que las elecciones, bueno, pues ya pasaron las elecciones, ya pasó lo que tenía que pasar y el virus sigue, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que no fue una estrategia mediática para vender más comerciales y quién sabe qué tantas cosas más. Algunos tuvimos familiares gravemente enfermos, algunos ahora mismo tienen a familiares gravemente enfermos, otros se enfermaron, lo experimentaron en carne propia. No voy a pedir que levanten la mano porque no sé si se me vaya a sacar de onda y va a estar inquieto el hermano, ¿no? ¿Cómo? O alguien que se sienta ahora mismo mal y haya venido, ¿no? Cuidado, eso no es buena idea. Pero algunos lo experimentaron en carne propia y esto nos lleva a pues, la siguiente secuela de este año 2020 y de esta pandemia, que fue la muerte. Muchos perdieron a algún familiar querido, algún conocido, y pues al finalizar este año nos acordamos y recordamos a aquellos quienes ya no están entre nosotros. Ayer revisé la cifra de cuántas muertes van por el coronavirus y van 1.764.563. Por supuesto, a comparación de la población global, mundial, no es mucho, pero pues era un número que no estaba proyectado entre las muertes cuando no estaba este virus. Tengo que decir algo. El COVID-19 o coronavirus no va a caducar el 2020. Entonces dice, ay pastor, yo venía a que me dijera cosas bonitas. No, a mí me encantaría decírselas, pero ¿cómo me voy a parar aquí a decirle una mentira y decirle cuando lleguen las 12 de la noche de este 2020 e inicie el 2021, junto con el abrazo, el coronavirus va a desaparecer? Sí, ¿y tu nieve de qué la quieres, no? No va a comenzar el 2021 y automáticamente se va a ir el coronavirus y todo va a volver a ser como antes. Quisiera decírselo, pero no va a ser así. Las secuelas del 2020 van a continuar. O sea, nosotros a lo mejor cenamos algo delicioso, nos damos un abrazo, si ya se hiciera una prueba y todo este asunto, pero las secuelas van a continuar. El virus sigue activo. De hecho, algunos dicen que ha mutado y que ahora es 7 veces más contagioso y menos mortal. Bueno, esto es lo que dicen. Yo no soy experto en eso, yo soy pastor, no soy epidemiólogo ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que el virus va a continuar porque sigue activo y por tanto los contagios van a continuar y con ello las muertes van a continuar. No hay que descartar la idea de que el 2021 va a ser igual que el 2020, no hay que descartarlo. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que el 2021 sea peor que el 2020. Por un lado, no debemos de ser ingenuos en cuanto a la realidad de lo que puede venir y de lo que viene, no debemos de serlo, pero por otro lado, no debemos de dejarnos aplastar por la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de agitación, un estado de inquietud o zozobra del ánimo, eso es la ansiedad, y ese fue otro de los grandes males que se vivió y se vive. O sea, vino el encierro,
la crisis, la enfermedad, la muerte y la ansiedad, el estrés, esta zozobra, esta inquietud. Y no pretendo yo ser fatalista, no pretendo tampoco ser amarillista, como la mayoría de los medios de comunicación, los cuales se encargaron de crear una histeria colectiva, ¿no?, que se vivió y que se sigue viviendo. Más bien lo que estoy tratando es de que nos apartemos de falsas ilusiones. O sea, la iglesia no es Disneylandia. No sé si se había dado cuenta de eso. La Biblia tampoco es un cuento de hadas. No. La Biblia nos habla de realidades. La Biblia nos habla el plan de redención de Dios precisamente, y para que haya una redención, para que haya salvación, tiene que haber perdición, tiene que haber pecado, para que amanezca tiene que estar oscuro, ¿cierto? Y la Biblia no es un cuento de hadas, la iglesia no es Disneylandia. Nosotros debemos de apartarnos de esas falsas ilusiones que hoy mismo, en este mismo día, a esta misma hora, en lugares se está proclamando y se está profetizando y se está decretando lo mejor para el 2021. Y yo decreto que este 2021 vas a ser próspero. Y así dijeron el 2020, y esos a los que les profetizaron ya no están ahora entre nosotros. O a lo mejor perdieron todo, o a lo mejor están peor que nunca. ¿Qué pasó? ¿Era un falso profeta? Dicen ellos, no, es que le faltó fe. Si mi fe fuera suficiente, entonces ¿para qué quiero el profeta, no? Pero bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Más bien, como dije, estoy tratando de que nos enfrentemos a la realidad de un 2021 quizás peor que el 2020. Y hay que estar preparados. Proverbios capítulo 22, versículo 3, si me acompaña ahí, Proverbios 22, 3. En la palabra vemos eso. Vemos que es necesario que estemos preparados, que estemos alertas. Proverbios 22, 3. Los cristianos no vivimos en un mundo de fantasía, vivimos en un mundo real. Tenemos fe en Dios, sí, pero la fe también se conecta con la sabiduría, con la prudencia. Y dice Proverbios 22, 3, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, ¿no? ¿Te fijas que no dice que el cobarde ve el mal y se esconde? ¿Cómo le llama la Biblia? Avisado. Bueno, hay algunos quienes en nombre de la fe dicen, no, yo soy bien valiente y tengo mucha fe, y en vez de esconderse del mal, se le enfrentan y así les va, ¿no? Más los simples, y ahí esa palabra simples, se lo dejo de tarea para que lo busque, porque estaba fuerte esa palabra, más los simples pasan y reciben el daño. A lo que el mundo y algunos lamentablemente cristianos le llaman valentía, la Biblia le llama simpleza, torpeza. Y dice que estos simples pasan por enfrente del mal en vez de huir y esconderse, y reciben el daño. Así que es sabio que pues veamos el mal que puede venir, que consideremos el mal que puede venir y que seguramente va a venir, porque así simplemente funcionan las cosas, y que podamos escondernos, pero no escondernos con miedo, no escondernos con ansiedad, sino escondernos en Dios. ¿Cómo sobrevivir el 2021? Ese es el título de la enseñanza. Bueno, hay algunos tips que quiero darte, que seguramente tú ya conoces y quiero recordártelos, y que la iglesia ni el cristianismo está peleado con ellos. Por ejemplo, seguir los protocolos de higiene, lavarse las manos, echarse sanitizer y todo ese tipo de cosas que son protocolos de higiene normales. Sabes que hasta en la ley se legislaron, en la ley de Israel, cosas que tenían que ver con el bienestar y la higiene, la salud del pueblo. Imagínate, millones de personas transitando por un desierto, y bueno, el Señor les dejó cosas, detalles, hasta el asunto de la letrina, que debían de echarle tierrita y no dejar todo el asunto ahí feo, ¿no? Esto lo vemos en la Biblia, porque al Señor le interesa nuestra salud, le interesa que estemos bien, que haya higiene, que haya limpieza. Bueno, hay que seguir esos protocolos de higiene. No tiene nada que ver la fe con el ser limpio y lavarnos las manos y ser cuidadosos. Hemos de procurar una buena salud, es buena idea también. Dice la palabra que nuestros cuerpos son, ¿qué? Catedrales, templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos, allí en nosotros habita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Habita el Espíritu, pero también habita el Padre y habita el Hijo. Dijo el Señor Jesús, mi Padre y yo iremos y haremos morada en ustedes. Allí, así que Dios mora en nosotros, y bueno, ya que es el templo del Espíritu, pues hemos de cuidar ese templo, ¿cierto? ¿Cómo? Pues alimentándonos bien. Déjeme, le doy una revelación increíble. No todo lo delicioso es saludable. No podemos comer todo lo que nos gusta todo el tiempo.
Hay veces que tenemos que comer cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, no le gustan tanto a nuestro paladar, pero que son buenas para nuestro organismo. Entonces, cuidar el templo y procurar una buena salud implica alimentarnos bien, pero también hacer ejercicio, movernos un poco. Vivimos en una cultura en donde pues vamos del asiento al coche, nos pasamos horas sentados y luego vamos al trabajo, y si te toca estar sentado todo el tiempo, y eso por supuesto que afecta a nuestra salud. Así que si nos toca una vida como estas, conviene y es prudente que salgamos, caminemos unos cuantos pasos. Los médicos recomiendan por lo menos 30 minutos al día para poder hacer algún tipo de ejercicio. Tomar vitaminas también es buena idea, ¿no? Ya que algunos alimentos no las proveen, pues hay que buscarlas y tomarlas. ¿Qué tal la vacuna? Tema controversial, ¿no? No, que si te vacunas te vas a vacunar el anticristo y se te va a voltear la cabeza como este exorcista, y te va a salir la cara de Chucky y no sé qué, todo este asunto, ¿no? Bueno, eso ya es decisión de cada quien. Pues es una vacuna como la del sarampión. Si tienes la del sarampión, allá en América Latina nos ponían una del sarampión y nos dejaron un hoyote así, ¿no? Y pues no nos vacunaron el anticristo ni nada, pues era una pandemia similar, y vacuna del flu, vacuna de X, bueno, cada uno elija si se la pone o no se la pone. Pero otros consejos que podríamos tomar para sobrevivir el 2021 podría ser ahorrar. ¿Qué tal? Sí, también la palabra habla de que seamos administradores fieles de los bienes que el Señor deposita en nuestras manos. Y ahorrar es un principio que vemos incluso en el Génesis, cuando Dios usó a José para ir ante Faraón e interpretar ese sueño que Faraón tuvo. ¿De qué se trataba el sueño? Bueno, Faraón soñó acerca de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Cómo interpretó José de parte de Dios este sueño? Le dijo, bueno, las 7 vacas gordas pues significan o representan 7 años de prosperidad. Algunos han tenido 7 o 14 o 20 años de prosperidad en sus labores, en sus trabajos, ¿sí? Bueno, ahora están disfrutando y sobreviviendo con esas vacas gordas que tuvieron ahora en tiempos de vacas flacas. Y es buena idea ahorrar. Por eso José le dijo, ahorren y guarden en tiempos de vacas gordas, porque después vienen las vacas flacas y allí no va a haber. Y la palabra se cumplió. Ellos no solo escucharon la interpretación, la palabra de Dios, sino que la obedecieron. Egipcios, ¿sí? Ahorraron, guardaron, vino la gran hambre a toda la tierra, y ellos pudieron subsistir y compartir con otros o ayudar a otros, que fue el caso del pueblo de Dios. Pero bueno, esto es solo en cuanto al ahorro, pero también podemos hablar acerca de planear alternativas de negocios. La Biblia enseña y dice, mira la hormiga, perezoso, o sea, mírala. Y nos enseña a nosotros a no decir, ay Señor, pues te pido. Sí, pídele, pero también sale y busca y trabaja como hace la hormiga, y buscar alternativas. Es que se me cerró esta puerta por el coronavirus, pues aquí me voy a quedar esperando a que ocurra un milagro o a que todo vuelva a ser como antes. No, es bueno que podamos planear alternativas de negocios. Dije que muchos negocios cerraron, quebraron, muchos perdieron trabajos, pero hubo muchos otros que tuvieron un boom en su negocio porque fueron creativos y se adaptaron al tiempo en el que estamos. Si no, pregúntale a Jeff Bezos, el mero de Amazon, y otros más, ¿no? Todo esto que yo te estoy diciendo es bueno, ¿cierto? O sea, son buenos consejos para sobrevivir el 2021. Sin embargo, ¿qué con lo espiritual? ¿Qué con lo espiritual? Porque, bueno, estamos en la iglesia y hablamos de cosas espirituales, y todo eso que dije, pues es parte, la Biblia habla algo de eso, pero la prioridad, no una prioridad, sino la prioridad debe ser lo espiritual. A fin de cuentas, este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo que le ponemos vitamina D y nos ponemos en el sol y nos vamos a correr a Memorial Hermann o a cualquier parque y lo ejercitamos y todo, este cuerpo se va a morir algún día. Si no es de COVID, se va a morir de cualquier otra cosa. Este cuerpo que alimentamos bien, que le damos pues buena comida y que esto con gluten, y ya ves modas de ricos que sacan, y así, y que esto y aquello, y comemos cosas así saludables, pues aún este cuerpo se va a morir algún día, de lo que sea. Y hablando de lo material, a fin de cuentas, todo lo material que nosotros podamos ahorrar o acumular u obtener, todo eso se va a acabar, es efímero. Ningún muerto se lleva algo de lo que tuvo, ¿cierto? O sea, somos seres eternos
Y nadie quien va a la eternidad con Cristo necesita un iPad o una computadora, ¿verdad que no? ¿No? Vamos a la eternidad con el Señor, no vamos a necesitar absolutamente nada porque le vamos a ver a Él cara a cara. Y aquellos quienes eligen irse a una eternidad sin Dios, o sea, al infierno, pues tampoco ya necesitan nada. Y a lo mejor pensaban llevarse su ventilador, pero pues no se lo van a poder llevar para allá. Nosotros somos espirituales, somos seres espirituales. A diferencia de los animales, los cuales tienen cuerpo y tienen alma, nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y vio Dios que era bueno en gran manera el hombre, porque a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, varón y hembra los creó a imagen de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes de los animales? Aunque el mundo insista en querer animalizar al hombre, pues serán ellos los animales, pero yo veo en la Biblia que el Señor nos hizo distintos a los animales. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos espíritu. Esto responde a la pregunta que si en el cielo voy a ver a mi perrito. No lo vas a ver, porque no tienen espíritu. Nosotros somos seres espirituales, creados a imagen y a semejanza de Dios. Y para sobrevivir el 2021, primeramente quiero darte este principio espiritual. Seamos agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Seamos agradecidos. Bueno, ¿y por qué tengo que agradecer si ha sido el peor año de la vida y ya me urge que se acabe? Bueno, primeramente agradezcamos por la vida que tenemos. Si tenemos vida, tenemos la posibilidad de agradecer. Muchos no la tienen y no pueden agradecer porque están muertos. Dice la palabra, el Seol no te alabará, oh Dios. Los muertos no pueden alabar a Dios, los muertos no pueden agradecer a Dios, pero nosotros, si tenemos vida, tenemos que agradecer al Señor. Muchos han dejado de respirar o están teniendo dificultades para respirar, pero nosotros estamos respirando y eso es un motivo suficiente para agradecerle a Dios. ¿Usted qué cree? Ese es un motivo suficiente para alabar a Dios. Dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que si estamos respirando, si tenemos vida, pues agradezcámosle a Dios por eso. Acompáñenme al Salmo 146, versículo 2. Salmos 146, 2. Hay un principio elemental para nosotros los creyentes y es que fuimos creados para alabar a Dios, fuimos creados para glorificar a Dios, para bendecir a Dios. Nosotros ahora tenemos salud y al principio de la pandemia, mientras que yo meditaba un poco y trataba de ubicar las cosas de lo que estaba pasando, el Señor me llevó al Evangelio de Marcos. Ahorita vamos ahí al Salmo 146, pero mientras lo busca, el Señor me llevó al Evangelio de Marcos y leyendo yo los primeros capítulos me encontré con que el Señor Jesús sanó a una mujer. Y tú dices, pues sí, sanó a muchas mujeres. ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer que sanó Jesús en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos? Lo que le hace especial es que era una suegra. Dios ama a las suegras, ¿no? De hecho, dimos una enseñanza aquí al respecto. Pero esta suegra estaba enferma, estaba con fiebre, pues algo similar al coronavirus, ¿no? Aunque pues nada que ver en aquel tiempo. Pero el Señor Jesús va a la casa de Pedro, porque esta mujer era la suegra de Pedro, la sana, y lo que me impresionó a mí es que esta mujer, cuando se levantó, inmediatamente después de que se levantó, ¿qué crees que comenzó a hacer? A tomarse una selfie, ponerla en el Face, ahora sí me voy a ir de shopping, ahora sí, no, ¿sabes qué hizo? Empezó a servir a Jesús, empezó a servir a los discípulos de Jesús, y esto me impactó a mí personalmente, me impactó y dije, yo tengo salud, no estoy enfermo, otros están enfermos, ¿qué voy a hacer yo con mi sanidad? ¿Qué voy a hacer yo con la salud que tengo? Y esto es algo que debemos de considerar cada uno de nosotros, porque cuando estamos enfermos estamos, Señor, sáname, y si Dios fuera como yo, diría, ¿y para qué? ¿Para que sigas con tu vida después de que te levantes haciendo lo que te da tu gadarena gana? Bueno, lo bueno que Dios no es como yo, ¿verdad? Pero yo dije, tengo salud, voy a utilizar esa salud para la gloria de Dios. Y ahora sí, Salmo 146 dice, alabaré a Jehová en mi vida. Eso no habla de una actividad de domingo, no habla de una parte del servicio, aunque lo incluye. Alabar a Jehová en mi vida. O sea, mientras respire. Dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. A mí me impresiona cómo armoniza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque en Efesios habla acerca de la llenura del Espíritu. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu? Hablando entre vosotros
con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios en vuestros corazones. Vemos la llenura del Espíritu, y aquí vemos a alguien quien reconoce que su vida le ha sido dada por Dios. Por tanto, va a utilizar su vida y va a utilizarla para cantar al Señor, para alabar al Señor, para hablar y agradecer de sus maravillas. La vida, entonces, no nos alcanza para agradecerle por la salvación que hemos recibido. O sea, si tú no has confiado en Cristo para salvación, eres creación de Dios, eres una criatura de Dios, que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Pero si tú has creído, si nosotros hemos creído, hemos dejado de ser o hemos pasado de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y ¿sabes algo? ¿Cuánto más si la creación alaba, los cielos cuentan la gloria de Dios, cuánto más nosotros como sus hijos hemos de cantarle, hemos de agradecerle por la salvación que hemos recibido, como un regalo, y no un regalo que nos merezcamos, porque a veces le damos un regalo a alguien y decimos, ¿y el intercambio no? Y luego para acá no. O sea, yo te doy, tú me das. Y si yo doy y no me dan, me enojo. Y te bloqueo del Face, etc. Pero ese regalo de la salvación, ese regalo de la vida eterna que nos ha dado el Señor, no ha sido porque nos lo merezcamos o porque Él esté en deuda con nosotros. Él no está en deuda con nadie. Sin embargo, por su gracia, por su misericordia, porque Él es rico en misericordia, nos amó de tal manera que dio a su Hijo, y todo aquel quien Él cree tiene vida eterna. Un regalo inmerecido que se recibe por medio de la fe. Así que, ¿crees que sea suficiente como para agradecer? Y podríamos continuar con motivos para agradecer al Señor, siendo de ellos el más grande el regalo de la vida eterna. Esto nos pone como base, nos pone una base para hablar sobre lo que es opuesto a la ansiedad. Mencionaba yo acerca de la ansiedad que se produce y que produjo todo esto, y fue la secuela, yo creo que llegó para quedarse después de ese tiempo. Lo opuesto a la ansiedad es la confianza. Diga confianza. Confianza es sinónimo de fe. ¿Qué es confiar? Confiar es esperar algo que no se puede ver, esperar algo que no se puede tocar. Eso es fe, eso es confianza a grandes rasgos. Es decir, usted se presenta a trabajar, si tiene un trabajo, se presenta a trabajar el lunes, por ejemplo, esperando que al final de la semana o de la quincena, o como le paguen, va a aparecer una cantidad en su cuenta de banco, o sus manos van a sostener un cheque, ¿verdad? Eso es esperar, eso es confiar. Usted espera que va a recibir algo. No lo puede ver en ese momento que usted se para en el trabajo, pero confía en que va a estar ahí, aunque no lo pueda ver y no lo pueda tocar. Ahora, ¿qué es lo que espera el mundo? ¿En qué es en lo que confía el mundo? ¿Qué espera? El mundo espera cosas terrenales, espera cosas pasajeras, y allí es en donde se encuentra su confianza. Si no escucha cuáles son los deseos para este año que viene en el mundo, ¿no? Pues salud, ok, es cosa terrenal, ya vimos, ¿no? O sea, estás muy saludable ahora, pero algún día te vas a morir, nos vamos a morir. Eso es así. Dinero, pues el dinero también. O sea, el dinero viene y va, es más el que se va que el que viene, pero, ¿verdad? El dinero es algo pasajero, ahora lo tienes, ahora no lo tienes, y si estás entubado, y si estás con coronavirus, y estás enfermo, ¿de qué te sirve tener dinero a montón? No te sirve de nada, no te da la salud. El mundo desea salud, dinero y amor, pero no el amor de Dios, no el amor ágape de Dios, sino amor temporal, amor solamente efímero y carnal. Por eso se ponen ropa interior de un color, ¿verdad? Para recibir el año que viene, porque esperan en el próximo año tener amor, es decir, un nuevo compañero o compañera, una nueva aventura mariposesca, ¿verdad? Que te haga sentir placer por un rato. Eso es lo que el mundo espera y promete, cosas terrenales, cosas pasajeras, y allí se encuentra la confianza del mundo, en la salud, en el dinero y en el amor con unas comillotas de este tamaño, ¿sí? El problema es, como hemos dicho, que todas estas cosas terrenales son inciertas, porque puede que haya salud o puede que no, puede que haya dinero o puede que no, puede que haya ese amor o puede que no. Así que la confianza del mundo, la esperanza del mundo es incierta. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. La confianza y la esperanza del mundo
es como ese espejismo que se ve en los desiertos, ¿no? Que parece como que hay un oasis, pero cuando llegas allí no hay nada. Es solo algo aparente, algo ficticio. Así es la esperanza del mundo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso es los que han muerto. Es un eufemismo para hablar acerca de los muertos. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por un lado, habla a los hermanos, o sea, los hermanos, los creyentes, tenemos también personas quienes duermen, mueren, nosotros mismos morimos, es decir, pero nosotros cuando vemos a un ser querido morir, que es creyente, tenemos esperanza. Nos entristecemos, pero no es una tristeza que nos hunde y que nos deja así como que sin respuestas. Nos entristecemos, pero después decimos, bueno, este sí está en un mejor lugar. Pero los que no tienen esperanza se entristecen, que hasta se quieren aventar al féretro y se quieren aventar al hoyo con el muerto y después quedan en incertidumbre porque no tienen esperanza y dicen, bueno, pues hay que hacer unas misas para sacarlo del purgatorio, ¿no? No importa que haya sido peor que el mochaorejas y que nunca haya confiado en Cristo, pero con unas cuantas misas que le pagamos al Padrecito lo vamos a sacar del purgatorio. Y empiezan con cosas, ¿no? O algunos de plano se lo ahorran y dicen, no, pues ya está en un mejor lugar. ¿Seguro? Por eso, cuando los hombres del mundo no alcanzan estas metas pasajeras y que son como un espejismo, o cuando las alcanzan y las pierden, se entristecen y se deprimen y se hunden, caen en un ensimismamiento de no, es que yo no lo puedo tener o yo lo perdí, etcétera, ¿no? ¿Cuántos no han depositado su confianza en una persona y cuando esa persona les traiciona, les falla, se hunden en la depresión y ya no pueden salir de ahí porque no quieren salir? Para sobrevivir el 2021 necesitamos temor a Dios. Lo que dije hace rato fue solo la base, pero vamos a ir un poquito más a profundidad desde el texto base, lo que leímos al principio, Job capítulo 4, versículo 6. Dice Job 4:6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Para sobrevivir el 2021 necesitamos temor a Dios. Y no se lo voy a dejar ahí nada más para que cada quien lo interprete a su gusto, sino que vamos a ver qué es lo que significa esta palabra temor, qué significa temor a Dios. Bueno, la palabra temor que se usó aquí, yaré en hebreo, significa temor precisamente, pero también significa temor reverente y eso nos amplía mucho más el significado. Este verbo es un verbo muy muy antiguo, desde el ugarítico, una lengua muerta, y el hebreo bíblico y posbíblico. Es un término que es abundante, aparece abundantemente. Hay alrededor de 330 casos durante todos los periodos del Antiguo Testamento del uso de esta palabra temor, yaré. Básicamente connota el tener lo que nosotros conocemos miedo, temor. Eso es en lo básico. La primera vez que aparece esta palabra fue cuando estando Adán en el Edén, después de haber pecado, Dios le habla y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba escondido, según él escondiéndose de Dios, cubierto con unas hojitas que se hizo él mismo, ¿no? Todas chafas. Y dice, pues es que oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Eso está en Génesis 3:10. Esta es la primera vez que aparece esta palabra yaré, temor. También se puede sentir temor acerca de alguna situación, como fue el caso de Lot, quien tuvo miedo de quedarse en Zoar. Pues era un lugar inseguro y tenía miedo. También se puede traducir de esta manera. Pero aquí en Job 4:6 que estamos viendo no se refiere a esa clase de temor, o sea, a un miedo o inseguridad, sino específicamente se refiere a un temor reverente. Y eso es más que un simple temor. Es una actitud, diga actitud. Es diferente, ¿ves? Es diferente una reacción a una actitud. Ya una actitud es parte de nuestro carácter. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y reconoce la condición de otra persona que merece reverencia, que merece respeto. Déjame lo explico con algunos ejemplos para que lo podamos entender mejor. Nosotros tenemos una actitud distinta cuando vamos manejando por el freeway, ¿sí? Y vamos haciendo lo que
comúnmente, no iba a decir normal, pero normal es una norma que se sigue y eso está en el manual, ¿no? de cuando tomas el examen de manejo. Pero lo común que es, vámonos con las mujeres primero, ¿sí? Las mujeres que van manejando y se van acá pintando el ojo, ¿no? O se van pintando la boca. Bueno, vamos a dejar a las mujeres por un lado, ahora vámonos con los hombres para estar parejos, ¿no? Y luego, ¿los hombres qué? Pues los hombres también andamos en el teléfono o andamos distraídos con otras cosas, también por acá, también igual, ¿no? Lo común es eso, ir ahí con el teléfono, distraídos, manejando. No es buena idea, por cierto, ¿no? Pero de pronto, estamos ahí haciendo lo común, cuando de pronto vemos por nuestros espejos una camioneta blanca, así Ford, ¿no? Que se aproxima. ¿Qué ocurre? Bajamos la velocidad y hasta ponemos alabanzas. Cantaré, oficial, ¿no? Cambia nuestra actitud, ¿cierto? Ya después, o a veces vemos que no era patrulla, nomás era una camioneta blanca, entonces volvemos a pisar. Eso es del hombre carnal, del hombre caído, ¿no? Pero nuestra actitud cambia cuando estamos frente a alguna autoridad o cuando estamos en una corte. ¿Qué tal? ¿Alguna vez has ido a una corte para lo que sea? Bueno, la actitud de las personas cambia. Traspasan la puerta de la corte y pues tienes que ir vestido distinto, no puedes estarte durmiendo como si fuera el domingo en la reunión, no puedes estar en el teléfono, mucho menos, ¿no? O sea, hay una actitud que uno tiene que tener, una actitud de reverencia. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene poder para castigar. ¿Por qué manejo mejor? ¿Por qué manejas mejor cuando está el policía? Porque el policía tiene la placa y tiene la autoridad para darte una multa. Y si tienes varias infracciones te puede hasta arrestar y eso no está padre, ¿verdad que no? Entonces nuestra actitud cambia ante esa figura de autoridad. ¿Y qué podemos decir para los adolescentes y jóvenes que están aquí de los maestros? ¿Verdad que la actitud es distinta de cuando era presencial a cuando es online? Cuando es online están con los pies arriba del escritorio, andan en pijamas, están comiendo hot Cheetos, ¿no? Y toda la pantalla así toda llena de taquis, ¿no? No te comportarías así si estuvieras de manera presencial en la escuela. ¿Por qué? Pues porque la autoridad infunde temor, infunde respeto. Pero ya que hemos definido temor y dado algunos ejemplos, ahora déjame hablarte del objeto del temor que habla Job 4:6. No habla ni de un policía, no habla ni de un juez, no habla ni de un maestro, está hablando de Dios mismo. ¿Qué tal? Yo te pregunto, ¿será digno Dios de nuestro temor reverente? Sí, es una respuesta obvia, ¿verdad? Es una pregunta que lleva una respuesta obvia. Sí, Dios es digno de nuestro temor reverente. Pero en la práctica, ¿qué tal? O sea, ¿tendremos más respeto y honra por Dios que por las cosas terrenales, como las autoridades? Porque, y no estoy mirando a nadie, ni quiero pisar callos, ni tirar pedradas, ¿no? Pero ahí va. A veces honramos más a nuestro trabajo. No, es que en el trabajo hay que estar 10 minutos antes. ¿Y por qué llegamos media hora tarde al culto? ¿Te fijas? Y eso solo por poner un ejemplo. Ya no les sigo, ¿verdad que no? Bueno, les sigo mejor con la enseñanza. Vamos a Salmos 29, versículo 2. Porque en la mañana me tardé más de lo normal por detenerme ahí. Pero yo creo que ya entendió la idea, ¿verdad? Salmos 29, 2. Y dice, sí, pastor, vamos a leer Salmos 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Un mandamiento claro en la Escritura, ¿eh? Un mandamiento que el Espíritu Santo inspiró para todo aquel quien lea, para el que tenga oídos para oír y ojos para leer. Leer con doble, no leer. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad o de la santidad. Nos da un elemento. O sea, Jehová merece una honra por encima de toda. ¿Por qué? Porque menciona la santidad y solo Dios es santo, santo, santo. No es que sea 3 veces santo, es que es infinitamente santo. No hay santo como Jehová, cantaba Ana en el primer libro de Samuel, cuando se presentó ahí en el templo, dándole gracias a Dios por que él le había concebido un hijo. Dijo, no hay santo como Jehová. Y ciertamente, los querubines cantaban allá en Isaías 6, santo, 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 el Dios Todopoderoso. Bueno, podemos ver, mis hermanos, que esa santidad al estar frente a ella, nos ubica en que Dios es
todopoderoso y santo, y yo soy inmundo. ¿Cuál campeón? Soy inmundo. Por tanto, merece mi reverencia, merece mi temor. Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmos 100, vaya unas cuantas hojas así, en el mismo libro, versículo 3. También nos da un mandamiento. Y este mandamiento, el otro fue: dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorarle en la hermosura de su santidad. Y este mandamiento es reconocer, o sea, ubíquense, reconozcan a todos aquellos quienes leen que Jehová es Dios, ¿sí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esto no cambia si alguien lo cree o no lo cree. Si alguien no cree que Dios lo hizo, si alguien no cree en Dios, no cambia la realidad de que Él es Dios y de que Él nos hizo. Hasta los ateos los hizo. ¿Qué tal? Y no ellos a ellos mismos, y no su explosión que creen, y no todas sus teorías que creen. El Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros podemos decir que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el creador. Estamos hablando del objeto del temor. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él fue quien dijo: sea la luz, y fue la luz. Él fue quien ordenó todas las cosas. Él es quien sostiene todas las cosas. En Él nosotros vivimos, sí, hasta los ateos. Eso le dijo Pablo en el Areópago a todos aquellos filósofos que estaban ahí filosofando. Les dijo: en Él vivimos y nos movemos. ¿Qué tal? Él nos creó, en Él vivimos y Él tiene todo el poder. Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Él, por tanto, es digno, es merecedor de toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y esto crea un gran contraste a las autoridades terrenales. O sea, no podemos decir que un policía es el creador del cielo y la tierra, ¿sí? O sea, no es creador de nada. No podemos decir que un juez es todopoderoso. Tiene un poder limitado porque tan pronto sale de su jurisdicción y no tiene poder de nada. Y puede pegarle con el martillo todo lo que quiera, pero no tiene poder ni jurisdicción más que en el lugar en donde le ha sido asignado. Pero Dios sí, Él sí es todopoderoso. Y a diferencia de esas autoridades terrenales, de esas autoridades limitadas, a este Dios del cual yo te acabo de hablar, del único Dios, nosotros nos podemos acercar. Diga gracias a Dios por eso. Nosotros podemos acercarnos a este poderoso, único y sabio Dios, como le llama la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay autoridades terrenales que tienen mucho poder, pero no podemos acercarnos a ellas. ¿Te imaginas? El policía te detiene y te bajas con la policía a quererle dar un abrazo, ¿no? Te va a poner un teaser y te vas a quedar, ¿no? O con el juez, ¿no? Te le quieres acercar al juez para donde está su, ¿cómo se llama? El estrado, ¿dónde está? Te acercas y quieres abrazarlo, dos policías te van a taclear, ¿no? Pero al único sabio, poderoso Dios podemos acercarnos y hacerlo confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Mis hermanos, hablar de misericordia es un tema muy, muy extenso. Pero esa misericordia de Dios está disponible para nosotros todo el tiempo. Jeremías dijo en Lamentaciones que nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Esas misericordias están disponibles allí para todo aquel quien quiera acercarse y recibirlas. Es por su misericordia, decía Jeremías también, que no hemos sido consumidos. Porque si fuera por nuestras propias obras, ya hubiéramos sido consumidos. Si fuera por la irreverencia que nosotros tenemos para con Dios y para con su palabra y para con sus cosas y su obra, ya hubiéramos sido consumidos. Pero como Él es rico en misericordia, no hemos sido consumidos, y esa misericordia es inagotable, es nueva cada mañana. De tal manera que aquel quien no la abraza es porque no quiere.
se está muriendo de sed frente a un manantial. Y nos acercamos a Él para alcanzar esa misericordia, pero también para hallar gracia, un regalo. ¿De qué? Un regalo de socorro, de ayuda, y que es oportuna, porque a menudo necesitamos esta ayuda y esta gracia de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con confianza nosotros podemos presentarnos delante de Él en cualquier momento. ¿Sabes que no tenemos que sacar cita? ¿Sabes que no tenemos que, buscar algún mediador o otro más que Jesucristo y decir, ¿sabes qué? Quiero acercarme a Dios. No, pues está muy ocupado ahorita, vente en una semana. Como si fuera el doctor o como si fuera, qué sé yo. No, en cualquier momento podemos acercarnos a Él con confianza y escúchalo, Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye. Él oye nuestra oración, pero no solo nos oye, sino que también nos responde. La respuesta puede ser sí, puede ser no, puede ser bástate mi gracia, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, cuando tenía un aguijón en su carne que le abofeteaba y 3 veces se acercó al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, y le dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Qué tal? Nosotros no recibimos siempre un sí de Dios, aunque lo esperamos, aunque quisiéramos. El Señor no es como nosotros, los padres, que a veces a todos les decimos que sí a nuestros hijos nomás para que dejen de molestar. Papá, ¿puedo salir y manejar? Y tienes 5 años. Sí. Nomás porque estás en el Face, ¿no? No, Dios no es así. Él, cuando hay que decir que no, nos dice que no. Y nos dice que no en su palabra y nos dice por qué en su palabra. Y hay veces que nos dice que sí, pero hay veces también que nos dice después, básate a mi gracia. O quizás nunca, pero yo te doy de mi gracia. Él nos responde después de oírnos, pero también nos consuela. ¿No le das gracias a Dios por eso? El mundo no tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza y también tenemos consuelo en Él. Podemos ir a la palabra, abrirla, el tema es de que a veces no lo abrimos, la abrimos y podemos encontrarnos con innumerables promesas de consuelo. Y las podemos encontrar ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela, pero no para que te quedes ahí de consuelo, sino para que podamos consolar también a otros. En su palabra hallamos consuelo, cosa que no pueden hacer las autoridades terrenales, a las que les tenemos mucho temor. Pero este Dios todopoderoso además nos alienta. Sí, la palabra es una espada de 2 filos, penetra, parte el alma, las coyunturas y los tuétanos. No es que me rasque el oído, sino que divide, penetra. Pero también la palabra tiene este efecto de poder alentarnos. ¿Has pensado en eso? No necesitamos a un motivador, no necesitamos a un coach que nos esté diciendo, vamos campeón, tú puedes, sí, y vamos, no. Yo no necesito motivadores que son iguales de pecadores y de chafas que yo. Tengo la palabra, la cual yo la abro en Josué y me dice, esfuérzate y sé valiente. Órale, ¿no? Sí, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Ese es el aliento que yo necesito de Dios. ¿Usted necesita ese aliento? Abro la palabra y me dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es mejor que cualquier motivación emocional y que es solamente un cuetillo de esos que prende una hora en Año Nuevo. Es palabra que es viva, que es eficaz, que no pasa, y ahí está, disponible para nosotros. Esta palabra nos consuela, nos alienta, pero también nos enseña, nos instruye. Decía Pedro, es esa luz, es esa linterna que nos guía, a la cual hacemos bien. Es la palabra profética más segura. Los magos del oriente siguieron una luz, ¿verdad?, que los llevó ¿hacia dónde? Hacia donde estaba Jesús. Lo mismo ocurre con la palabra, la cual nos va guiando, nos ilumina, nos enciende el camino oscuro y nos guía ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Esta palabra nos enseña y nos enseña en todas las modalidades que Dios puede enseñar. Una es esta enseñanza que usted está recibiendo ahora, esta instrucción que usted y yo recibimos, pero lo maravilloso es que si no la entendemos, el Señor no nos desecha, no nos descarta y no nos dice, no sirves para nada, no, burro, no, póngale 0, no. El Señor nos vuelve a enseñar. ¿No me crees? Ahí está el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces ellos no entendían y el Señor les volvía a enseñar y les volvía a enseñar y les volvía a enseñar? Así es el Señor.
No entendí, Señor. Está bien. Y yo veo a los discípulos, ¿no? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vemos cómo, ahora sí van a entender. Pues nada. Y nomás no entendían, no preguntaban. Y salían con todo lo contrario, ¿no? Bueno, y el Señor estuvo allí paciente. Ya vendrá el Espíritu Santo y van a recibir poder y ahora sí se les va a quitar los brutos, ¿no? A los discípulos. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Y su palabra nos enseña, pero cuando nos ha enseñado varias veces y decimos, sí, ya entendí, pero no lo voy a hacer, el Señor, así como el buen pastor, toma ese cayado y nos jala. Véngase para acá. Y nos da con la vara, ¿no? Es parte de la enseñanza también. Ese es el Dios que tenemos. Y todo esto que yo te acabo de decir es algo que podemos recibir solo por medio de Cristo. O sea, no podemos acceder a todas estas bendiciones, espero que sean suficientes para ti. No podemos acceder a ellas si no es por medio de Jesucristo. Nadie, dijo el Señor, va al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro si no es por medio de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Todo esto por medio de Jesús. Yo te pregunto, ¿no le produce esto confianza a tu vida? Gracias por los 3 que dijeron. ¿No le produce confianza esto a tu vida? Si Dios, quien conoce todas las cosas, quien nada sale de su control, a quien nadie se le sale nada de control, es mi ayudador, ¿cómo he de estar ansioso? ¿Cómo he de estar estresado? ¿Cómo he de estar preocupado? ¿Cómo? Dice un himno muy antiguo, si Él cuida de las aves, pues va a cuidar también de mí. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme si Él es mi luz y Él es mi salvación? Y ¿sabes algo? Estar ansioso y estar deprimido, conociendo todo esto, sabiendo todo esto, es hasta pecaminoso, ¿sabes? Es un pecado. Y no lo digo de manera figurada, no lo digo de manera poética. Es un pecado. ¿Por qué? Porque es como si yo dijera, al no confiar en Él, después de conocer todo eso, si yo dijera esto, si no confiara, es como si dijera, tú no eres poderoso. Dios, todo eso es, pero tú no eres poderoso. Es más, tú no eres Dios. ¿Sería así? Así que es pecaminoso, sí que lo es. Reverencia a Dios, temor a Dios no es una teoría. Y quiero que eso quede claro para nosotros. No es una teoría, no es algo que nosotros, ok, ya tomé temorismo a Dios, nivel 1 y ya estoy, ya lo probé. No es una teoría, tampoco es una filosofía, un sistema de pensamiento, es una actitud. Temor a Dios es una actitud. Es diferente una teoría, una filosofía a una actitud. Hay personas que saben mucho, que conocen mucho, pero que no reflejan ese conocimiento en su carácter y en su actitud. La actitud involucra la voluntad, es una decisión. Y la actitud involucra también las acciones, porque puedo yo decidir, pero de decidir a actuar hay una diferencia, ¿cierto? La típica de fin de año. Puedo decidir porque ya me vi en el espejo que sí, cierto, no soy templo, soy catedral, entonces hay que hacer algo, ya dijo el pastor que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio, ya lo tengo claro, ya lo decidí. Llega el 1 de enero, mañana, el lunes, y de la decisión a las acciones nunca llegamos. ¿Cómo luce una persona que teme a Dios? ¿Cómo luce una persona que confía en Dios? Bueno, leamos la segunda parte del versículo base, Job 4:6. Eso fue nada más la primera parte. La segunda parte dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Primero, no es el temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Y aquí aparece una palabra clave y es la palabra integridad. Diga integridad. El hebreo tamim o tom significa algo perfecto, significa algo sin mancha, significa algo entero, significa algo total, algo completo. Eso es lo que nos comunica la idea de esta palabra integridad. No digo la palabra en hebreo nomás para pantallarlo, yo ni sé hebreo, la verdad. Sino es para que veamos que es una palabra que significa muchas cosas y que podamos así captar el sentido. En el caso del hombre, ser humano, es imposible esperar perfección total. Es de lo que quiero hablarle. Aunque, como paréntesis digo esto y lo digo rápido, Dios nos ve a nosotros en Cristo como obra terminada. Él dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él quien hace la obra.
Pero si yo no voy a Él para que haga la obra, pues ahí me voy a quedar. Pero Él nos ve ya como obra terminada en Cristo. A los que antes conoció, a estos también santificó. Y a los que santificó los glorificó. Nos ve ya como obra terminada porque no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mientras tanto, mientras que llega ese momento de que ya estemos delante de Él en perfección, sí hay algo que espera de nosotros el Señor. ¿Sabes qué es? Integridad, santidad, para decirlo con otra palabra, en otro término. Y esa santidad no es una santidad parcial. O sea, yo soy santo el domingo que voy a la iglesia, me voy a proponer no gritarle a mi esposa cuando vaya en camino y me voy a proponer hasta voy a manejar al límite el domingo porque es el día del Señor. Qué bueno, bien por ti, bien por mí, felicidades. Pero cuando hablamos de integridad y santidad, estamos hablando de una santidad total y no parcial. El apóstol Pedro dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Nos dice en unas cuantas cosas, algunos días de la semana, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso dice en 1 de Pedro 1:15. Ser santo, ser íntegro, implica no tener nada oculto ante Dios, porque de hecho no se puede, ¿verdad? Es imposible. Hay quienes creen ocultarle cosas a Dios, pero ¿a dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. O sea, si me escondiera no sé dónde, ahí estás tú. Él está en todos lados y no hay nada que nosotros podamos ocultarle, aunque pretendamos hacerlo. Pero integridad es también no tener nada oculto ante los hombres, no tener nuestras cositas por ahí escondidas que nadie sabe, pero presentamos una cara de, pero tener cositas acá ocultas o agendas ocultas. Nosotros, por cierto, hablando de integridad, esperamos que otros sean íntegros para poder confiar. Así somos. O sea, así es el hombre. Espero a que esta persona sea íntegra de acuerdo a mis propios estándares para poder confiar. ¿Pero qué crees? Algunos todavía van más allá y aplican esto con Dios. ¿No le has hablado a alguien? ¿Un pariente o familiar? Oye, mira, el Señor dio a su hijo por ti, le predicas el evangelio y te dice, bueno, sí, si Dios me sana de no sé qué, o si Dios me concede esto que yo le estaba pidiendo, entonces voy a creer. O sea, dudando, desconfiando de Dios y poniéndolo a prueba la integridad de Dios según sus propios estándares. Y esto es una tendencia, ¿no? Esperar perfección de otros para poder confiar. Pero la pregunta es, ¿somos nosotros mismos íntegros para con Dios y para con los hombres? Qué bueno que Dios no esperó a que nosotros nos ganásemos su confianza. ¿Has puesto a pensar en eso? Qué bueno que Dios no esperó a que nosotros le demostráramos ser íntegros para que entonces Él diera a su Hijo en rescate por nuestro pecado, porque seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bueno que Él decidió, fue bueno y dio a su Hijo. Y dice su palabra, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y podamos entonces depositar nuestra confianza en Dios y desde ahí depositar confianza en otros. Porque nuestra vida es así. No podemos vivir aislados, no podemos vivir en nuestro mundo nada más, en nuestra isla. Tenemos que salir al mundo y confiar en otras personas, pero nuestra confianza no está en los hombres, sino en Dios. Imagínense si yo como pastor lo viera cada uno que llega y lo viera como que este me va a dividir la iglesia, ¿no? Este va a sembrar falsas doctrinas. No, aunque hay pastores que sí son, ¿no? Pero no, mi confianza está en Dios y aunque yo sé que cosas así van a pasar porque estamos en un mundo caído y real, pues ¿qué hago? Confío, sigo confiando. Jesús caminó con 12 y entre esos 12 había un Judas, ¿cierto? Y no andaba el Señor, vamos aquí a multiplicar los panes y los peces. ¿Y el Judas ese qué? No, el Señor hizo lo que había venido a hacer y el hecho de saber que había un Judas ahí no lo detuvo. Esto nos da un ejemplo de confianza. Sí va a haber personas que nos van a traicionar, pero no todos son los hijos del chupacabras ni los hijos del anticristo. Debemos de ser imitadores de Él y depositar confianza. Tener un corazón íntegro. Si tenemos un corazón íntegro, entonces tendremos confianza en nuestro caminar por esta tierra. Esto que yo te acabo de hablar son principios para vivir en esta tierra, relacionándonos con otras personas. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Pero a ver, vamos a ponerlo al revés.
Dice, el que camina en integridad anda confiado. ¿Lo ponemos al revés? El desconfiado algo esconde. El desconfiado no camina en integridad, tiene cosas ocultas ante Dios, tiene cosas ocultas ante los hombres, y por eso el león cree que todos son de su condición, como dice Proverbios 6:66. El que camina en integridad anda confiados. Nosotros no nos guiamos por la desconfianza, aunque hay quienes ese es su motor, el motor que les mueve es la desconfianza, y como dije hace rato, a todos los ven, están tratando de buscarle los cuernos, ¿no? Hay veces que me saludan personas y se me quedan viendo y yo digo, me está buscando los cuernos este brother, ¿no? Porque bueno, nosotros no nos guiamos por la desconfianza. Los que son hijos de Dios son guiados por la desconfianza, por la suspicacia, no, son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu que inspiró la palabra. Así que nosotros tampoco condicionamos la confianza a otros, nosotros decidimos confiar. Piénsalo en las relaciones interpersonales inmediatas como lo es el matrimonio. Pues tú decidiste casarte con el galán o con el esposo, ¿no? Como sea. Y tú decidiste confiar en esa persona, y verdad que no llegas todos los días, a ver, dame el celular, ¿con quién andabas? Esa es una relación tóxica, y eso tarde o temprano, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver ni en pintura, no, olvídalo. Por eso hay tantos divorcios que no son justificados, por supuesto, pero las relaciones inmediatas están pues fundadas en la confianza. Yo decido confiar en ti, yo decido hacer un pacto ante Dios, y el pacto es mío con Dios, de cuidarte, de protegerte, de serte fiel, etcétera, y allí va implícita la confianza. Nosotros decidimos confiar. Esa integridad emana desde nuestro temor reverente y nuestra confianza en Dios. No es que confiamos en nuestra integridad, no es como que no, yo claro, porque como yo soy bien íntegro, no confiamos en nuestra integridad, confiamos en Dios. ¿Se entiende? Dios es perfecto, Él sí, no está en proceso como nosotros, Él es perfecto y nos hace partícipes de su santidad por medio de su Hijo Jesucristo. ¿No te parece eso maravilloso? Decíamos que Dios es santo, 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 y después nos dice, ven, te hago partícipe de mi santidad. Qué maravilloso, ¿no? Por medio de Cristo. Y esta integridad también aviva la esperanza eterna. Nos ayuda en nuestro caminar, pero también aviva la esperanza eterna, porque decíamos que somos seres espirituales, que no estamos limitados a esta vida, no creemos que cuando morimos es un blackout y se acabó, no, sabemos que hay una eternidad, y eso nuestro interior nos lo dice, esa imagen y semejanza de Dios en nosotros nos lo dice. Esta esperanza eterna nos habla aquí en Hebreos 12:14, nos da otro mandamiento y dice, seguid la paz con todos. ¿Te fijas cómo lo está asociando con relaciones interpersonales? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Y ahora viene la esperanza. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La esperanza es ver al Señor. ¿Usted lo espera? Yo lo espero. Verle en la hermosura de su santidad. Ahí está mi esperanza. Pero Hebreos 12:14 dice que para verle hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir, íntegros en toda nuestra manera de vivir. Y que para poder verle hemos de estar en paz con todos. Y paz no es ausencia de guerra, no es tregua, no es, ¿sabes qué? Ni me veas porque no quiero tener problemas contigo, me voy, bye. Y hay quienes llegan así a la iglesia, ¿no? Como si fuera caballo así. No quiero, porque no, ya tuve muchos problemas en la otra y no quiero, yo nomás llego y la palabra y ya. Pero paz implica comunión, paz implica ayuda mutua. Es más, Jesús es la muestra de la paz, porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Jesús, ¿verdad que no nos trata así? No te me acerques, no quiero problemas contigo. No, Él nos acerca a Él nos lleva en sus brazos y nos apacienta en pastos verdes. Aquí podemos ver un ejemplo de paz, pero todo emana desde la santidad, la esperanza, y están después las relaciones personales, relaciones de paz. Para ilustrar la integridad y para ir terminando, voy a poner un ejemplo, porque decíamos, ¿cómo se ve un hombre íntegro? ¿Cómo se ve la integridad en un hombre? Bueno, te voy a hablar de un hombre que tú conoces, que se llamó David, el rey más conocido de Israel. Lo tomo a él porque todos conocemos quién fue David. Todos conocemos que fue un hombre que sí fue grande, un gran rey, pero que también cometió errores, pero que también pecó,
Porque una cosa es un error, ¿sabes qué? No te vi, no te saludé, eso es un error, pero otra cosa es un pecado. O sea, un pecado es David viendo a otra mujer, tomándola como su mujer, matando al esposo, o sea, toda una de Telemundo ahí, ¿no? Aunque real. Pero vemos que David fue un hombre con errores, con pecados, pero íntegro. O sea, un hombre íntegro puede cometer errores y pecados. O sea, no es licencia para, pero es posible que los cometa. ¿En dónde vemos la diferencia? De un hombre pecador, pero íntegro, y otro hombre pecador, pero con doblez. Precisamente ahí. David y Saúl, el antecesor de David en el reino. Desobedece a Dios, Saúl. Viene el profeta, lo confronta, ¿y qué dice Saúl? No, pues el pueblo lo guardó. Yo hice todo. Y se empieza a promover, ¿no? Bueno, sí, pero vente, hónrame delante de todo el pueblo. Eso es un pecador hipócrita y con doblez. Pero un pecador íntegro es David. Pecado espantoso, escandaloso. ¿Y qué hace? Pequé contra Jehová. Y empieza a arrepentirse. Y empieza a expresar su arrepentimiento. Y empieza a reconciliarse con Dios y a reconocer su pecado. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Reconociendo. Allí es donde vemos la integridad. Dios le dijo al profeta Samuel acerca de David que era un hombre conforme a su corazón. Antes de que David comenzara a reinar, ya Dios le había dicho al profeta Samuel, yo me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón, hablando de David. Así comienza la película. El asunto no es cómo comienza uno, sino cómo termina. ¿Cómo terminó David? Bueno, Dios le dijo a Salomón por medio del profeta, le dijo en Primera de Reyes 9:4, que David fue un hombre íntegro. Primero le dijo a Samuel, David es un hombre conforme a mi corazón. Pero cuando ya David estaba dejando el trono y estaría Salomón, él dijo que David fue un hombre íntegro, de principio a fin, con todo y su pecado del medio. Primera de Reyes 9:4, le dice a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿cómo? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. De principio a fin, David fue un hombre íntegro de corazón, conforme al corazón de Dios. Y solo aquel quien no esconde perversión puede hacer la oración que hizo David. Ahora vámonos en medio, en un capítulo de la vida de David. Salmos 26:1. Salmos 26:1. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Qué palabras, ¿no? Ahora sabemos quién está hablando, sabemos su principio, sabemos su final. Y él oró y dijo, júzgame. Le dice a Dios, Señor, júzgame. Y esto no estamos hablando como nosotros lo entendemos, de criticar, sino juzgar aquí significa hacer justicia. O sea, David diciéndole a Dios, hazme justicia. Cuidado, no cualquiera puede hacer esta oración. No cualquiera puede decirle, Señor, hazme justicia. No se puede hacer a la ligera. Solo aquel quien ha confiado en Cristo puede hacer esta petición y decirle, Señor, hazme justicia. Si un incrédulo le dice a Dios, hazme justicia, más quedan los zapatitos ahí. Porque la paga del pecado es muerte. David reconocía delante de Dios, no ante nadie más, no se estaba levantando el cuello ante nadie diciendo, yo soy íntegro. Yo todo lo que he hecho lo he hecho en integridad. Y yo, no. Estaba ante Dios, al que no podemos engañar. Y le decía, yo he vivido en integridad, pero también he confiado en ti, Señor, sin titubear. Porque hay algunos quienes confían, pero como que no confían, y como que sí, y como que no. Pero cuando yo veo en la Biblia, por ejemplo, a Abraham, a quien Dios le dice, Abraham, entrégame a tu hijo, a quien amas. Yo no veo a Abraham titubeando. No le veo así como que, ay, sí, no. Al otro día, muy de mañana, se levantó Abraham, enalbardó su asno y fue al monte al que el Señor le dijo. Y no solo eso, sin titubear, puso al niño o al joven sobre el altar
del sacrificio, y aún después de que le preguntó, papá, ¿dónde está el animal? Ahí está, veo la ofrenda, veo el altar, veo todo el asunto, pero ¿y el animalito? Eso no lo cuarteó, no lo hizo titubear. Le dijo, Dios proveerá. Lo pone sobre el altar, y cuando está con el cuchillo así para darle cuello, para sacrificarlo, Dios, ¿qué le dijo? Detente, ahora conozco que temes a Jehová. Eso es integridad, es confiar en el Señor sin titubear. Fue lo que dijo David ante Dios. Quizás nosotros podremos decir eso ante los hombres, pero podremos engañar a Dios. O sea, ¿quién puede pararse delante de Dios y decirle, Señor, yo he sido íntegro, yo he confiado en ti sin titubear? ¿Quién puede hacerlo si no es verdad ante Dios? Nadie. Aún así, debemos de tener claro esto. Aunque si seamos íntegros, no debemos de dar por hecho que nuestra integridad ha sido perfecta. No sé si me explico. Si tú puedes decir como David, no, yo sí, yo he sido íntegro, yo he confiado en Dios sin titubear, bueno, no debemos de dar por hecho que esa integridad es perfecta. Debemos de estar dispuestos a que nuestra integridad y nuestra vida sea sometida a prueba. Es lo que dice el versículo 2. Primero le dijo, júzgame, hazme justicia, porque yo he confiado en ti, porque he sido íntegro. Pero después le dice, pero escudriñame, Señor. O sea, escudriñame y pruébame por si quedó alguna duda. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Los adolescentes conocen perfecto a la examinadora de su mamá, ¿no? Que les dice, limpia tu cuarto. Entonces pues va el adolescente y limpia su cuarto según él, hasta sube una foto a Instagram y dice, oh, aquí mi cuarto es súper limpio, ¿no? Pero luego llega la examinadora, ¿verdad? Y empieza a sacar, y esto, y encuentra todo lo que habías barrido abajo del tapete y todo. Examina. Bueno, así le está diciendo, Señor, pruébame, examíname, escudriñame, mis pensamientos, mi corazón, lo interno de mí. Hay un comentarista que escribió, dijo esto, como el oro es purificado de la escoria por el fuego, así la sinceridad del corazón y la simplicidad del verdadero cristiano se ven mejor y se hacen más evidentes, en las tribulaciones y en la aflicción. O sea, nuestra integridad y lo que hay en el corazón se hace evidente en las tribulaciones, en las pruebas. En la prosperidad, continúa diciendo, todo hombre parece piadoso. Cuando todo va bien, sí, aleluya, gloria a Dios, y hasta en lenguas y todo, ¿no? Pero las aflicciones hacen salir del corazón lo que hay en él, sea bueno o malo. ¿Qué ocurre cuando no hay tribulación? ¿Qué ocurre cuando no hay aflicción? Cuando todo marcha bien. A lo mejor tú dices, bueno, pues a lo mejor para usted fue difícil el 2020, pero a mí no, la crisis no me hizo nada, la enfermedad no me hizo nada, la muerte menos, la ansiedad no, tampoco, yo estoy bien. Bueno, ¿qué ocurre cuando no hay tribulación y cuando no hay aflicción? Debemos de hacer lo que hizo David, ir ante el Señor para que examine nuestros pensamientos más íntimos, para que examine lo que hay en nuestro corazón. Es buena idea hacer eso, porque un corazón íntegro además reconoce las misericordias de Dios cada día. Eso ya lo dijimos, versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Está allí delante de nosotros. El asunto es de que a veces nuestra confianza en nosotros mismos o nuestra falta de integridad hace que esté allí la misericordia de Dios delante de nuestros ojos y no la veamos, como nos pasa a veces, ¿no? Oye, ando buscando las llaves, no las encuentro las llaves. A mí, yo me declaro culpable de eso. Y las traes aquí, las llaves. Y luego, oye, los lentes, no encuentro los lentes, los traes puestos. Oye, déjame te marco ahorita porque no encuentro mi teléfono. Y lo traes ahí en la mano, estás llamando. Así nos pasa, la misericordia de Dios está delante de nuestros ojos, pero a veces no la vemos. Pero David dice, como era íntegro, tu misericordia está delante de mis ojos, la veo clara cada mañana y ando en tu verdad. Y quiero aclarar esto, no estamos de pie por nuestra integridad, sino por la misericordia de Dios. Es por ella que no hemos sido consumidos. Un corazón íntegro también, según el versículo 4, se aparta de quienes no son íntegros. Y no estoy hablando de una idea de, chusma. No. Dice el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Eso es integridad.
Integridad es, ¿sabes qué? Yo no voy a tener comunión con Belial porque yo soy de Cristo. No voy a sentarme con los hipócritas. No voy a entrar con los que andan simuladamente, con los que tienen cosas por aquí y por acá, pero que quieren aparentar. No. Aborrecí la reunión de los malignos. Y este aborrecer es preferir. O sea, es preferir otra cosa por encima de eso otro. Tú vas al restaurante y eliges un platillo. Eliges ese, pero por ende aborreces los demás, porque eliges uno. Y es lo que está diciendo, yo aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté, porque sentarse implica comunión. Y dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Ahora, para dejarlo claro, la Biblia no se contradice. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor dice, aquí lo estamos viendo, no te sientes con hombres hipócritas, no entres con los que andan simuladamente, aborrece la reunión de los malignos, no te sientes con los impíos. ¿Sí? Lo dice aquí. Pero por otro lado nos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y esos a quienes les predicamos el evangelio, pues son impíos, andan de hipócritas porque quieren presentarse con sus buenas obras y ganar la salvación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo conciliamos esto? ¿Dónde está el equilibrio de todo esto? ¿A quiénes se refiere? Se refiere no a los incrédulos, a esos hay que predicarles, hay que sentarnos con ellos como Cristo se sentó con publicanos, con pecadores, etcétera. Pero se refiere entonces a aquellos quienes tienen apariencia de piedad, aquellos quienes, llamándose hermanos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, son impíos, hipócritas, malignos. A eso se refiere. Ahora, ¿cuál es el lado positivo de esto? Porque hay un lado positivo. El Señor siempre que nos dice que dejemos algo, no nos deja ahí en el vacío, sino que nos da espacio para que abracemos otra cosa. Aborrecer implica abrazar otra cosa. ¿Cuál es el lado positivo de apartarse de los hipócritas, impíos, malignos? Es que podemos acercarnos a los íntegros, a otros quienes como nosotros están en ese camino hacia la madurez, en ese camino hacia la búsqueda de Dios, aquellos quienes temen a Dios. Ahí es en donde está nuestra comunión. Dejamos relaciones para abrazar otras relaciones que se apegan, se alinean a el temor a Dios. Romanos 12:16, para respaldar esto. Te lo leo, no lo busques, si quieres nada más anótalo. Dice, unánimes entre vosotros, está hablando entre creyentes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Humildad es temor a Dios. Soberbia es ir en pos de mi propia opinión. Soberbia es decir, sí, eso dice la Biblia, pero David, él sí, o sea, David dice que no se va a asociar con los que andan simuladamente, que no se va a sentar con los malignos, eso él, pero yo soy más listo que David. Yo sí, y a mí no me pasa nada. Yo puedo estar entre la luz y las tinieblas y no pasa nada. Yo puedo estar Cristo y Belial y todo tranquilo. Bueno, eso es ser sabio en tu propia opinión, eso es ser altivo ante Dios. Y por último, regresemos al Salmo 26 en el versículo 11. Un corazón íntegro se compromete con Dios a seguir caminando en integridad. En cuanto a mí, decía David, yo cantaré. O sea, yo he decidido de manera personal. Puede haber otros que pues, piensen que son sabios en su propia opinión, quienes sean altivos y abracen lo que Dios nos llama a que aborrezcamos, etc. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Salmos 26:11 dice, mas yo andaré en mi integridad. ¿Te fijas que no es, yo voy a andar demandando y buscándole a todos? No, yo, de mucho trabajo para ocuparme en mi integridad. Yo andaré en integridad. Y esto nos habla de un compromiso, ¿no crees? ¿A cuánto les gustan los compromisos? Los pactos, las promesas. Son necesarias. Aunque no nos gusten, pues son necesarias. Porque ¿cómo compras una casa si no hay un papelito? ¿Cómo compras un auto si no hay un título de por medio? Algo que pues avale que te pertenece. Bueno, ¿y con Dios qué? Aquí vemos a un hombre íntegro haciendo un compromiso de andar, de caminar, de vivir en integridad. Y dice, yo voy a andar y a caminar en integridad. Redímeme y ten misericordia de mí, Señor. Porque reconoce de entrada que va a fallar, ¿no? Que la va a regar. Sí, ten misericordia de una vez, te la pido, Señor, porque en el camino, quizás queriendo hacer el bien que quiero,
voy a hacer el mal que no quiero, pero por eso estás tú para levantarme. Así que redímeme, Señor. Conclusión, vamos a sobrevivir el 2021, el 2022, el 2023 y los que el Señor mande y permita hasta antes de que Él venga, siempre y cuando estemos en comunión con Él. Estando en comunión con Él, le vamos a conocer más a Él. Y yo te pregunto, ¿anhelas conocerle más? Esto que cantábamos hace rato no es solo un bonito canto, es, espero, una oración para cada uno de nosotros. Termina un año y yo me encuentro con esto porque no fue coincidencia, no fue casualidad que estuvieras hoy aquí, que escucharas esto. El Señor lo había preparado para ti. Y estar ante esto y que podamos decidir y decir, Señor, este año yo quiero conocerte más, como cantábamos. Conocerte es mi deseo. Adorarte es mi deleite. Que esa sea la oración de cada quien. Y servirte es todo lo que quiero hacer. ¿Es todo lo que quieres hacer? ¿Servirle? ¿O todo lo que quiero hacer es otras cosas? Que esa sea nuestra oración. Y esa, decía yo que hay oraciones que el Señor dice sí, no, otras después. Esa es una de las oraciones que el Señor responde sí de inmediato. Señor, quiero conocerte. Sí. Y te da su palabra, nos da su palabra. Esa oración, el Señor nos dice que sí. Quiero un auto nuevo, quiero una casa nueva. ¿Quién sabe? A lo mejor no, pero esta sí. Así que yo me voy mejor hacia la que sé que me voy a decir que sí. ¿Usted qué quiere hacer? Es una oración que Él responde porque Él quiere y siempre ha querido revelarse a nosotros. Y lo maravilloso de todo esto es que es una tarea infinita. Nunca vamos a terminar de conocerle. Aquí yo podría seguir hablando por 2 horas, pero ya, gracias a Dios, para que pueda ir a comer, para que pueda continuar con su día. Le invito a que se ponga de pie. Cuanto más le conozcamos a Él, más vamos a confiar en Él. Si no confías mucho, quizás te invito a que le conozcas, porque cuanto más le conozcas, más vas a confiar en Él, más vamos a confiar en Él. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos salud y es por su gracia. Todo lo que tenemos es por su gracia y no por mérito nuestro. Fue un regalo de Él inmerecido. Pero si en el 2021 nos llegamos a enfermar, o si en el 2021 lo perdemos todos, todo lo perdemos, y hemos confiado en Él, podemos decir como Job, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es lo que dice Job 13:15. Podemos decir como el apóstol Pablo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, te pertenecemos a ti. Aquellos quienes hemos confiado en ti, te pertenecemos a ti y no queremos quedarnos ahí en la orillita únicamente de la playa. Queremos ahondar, ir hasta las profundidades, conocerte cada día más. Señor, si hay aquí alguien quien quiera hacer este compromiso que hizo David, Salmos 26:11, yo andaré en mi integridad, en conocerte. Señor, yo sé que tú escucharás esa oración y yo anhelo que tú te sigas revelando a nosotros, que tú sigas revelándote, Señor, a aquellos quienes desean conocerte, que animes a los débiles, que levantes a los oprimidos. Y Señor, también queremos agradecerte por todos los favores inmerecidos que hemos recibido. Y te pedimos sabiduría para este año que viene. Bendice, Señor, a cada familia, a cada cabeza de hogar, que puedan, Señor, recibir sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús.